Hermanos, miembros y congregantes de la Iglesia al Divino Redentor, un saludo a distancia. Oficiales, ancianos y diáconos, gracias por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios en este día 17 de enero de 2021 a través de este medio. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25 para meditar en estos versículos. Dice la palabra de Dios: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Por el contexto anterior, nos damos cuenta que había sido un día muy atareado para Jesús. Luego, no es sorprendente que al llegar la noche, según Marcos capítulo 4, 35, en el pasaje paralelo a Lucas 8, estuviera cansado y agotado. Entonces, llegó a la orilla con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Parece que Jesús necesitaba estar lejos de los demás, que no solo estaban apiñados en la playa, sino que hasta le rodeaban en barcas, como lo señala Marcos 4:36. Los discípulos eran los barqueros, los navegantes, y partieron, dice el versículo 22 de Lucas 8. Pero no debemos olvidar que la dirección divina estaba obrando como siempre. Jesús debía estar sobre estas aguas con el fin de fortalecer la fe de sus discípulos por medio de un milagro. Vamos paso a paso con nuestro tema: vencedores en el mar de la vida. Vencedores en el mar de la vida. El versículo 23 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Una violenta tempestad. Una violenta tempestad. Un comentarista escribe sobre el mar. Dice: el mar de Galilea está ubicado en el norte del valle del Jordán. Tiene más de 20 kilómetros de largo y unos 12 de ancho. Está aproximadamente a 220 metros por debajo del nivel del Mediterráneo, debido a su posición en un valle profundo rodeado al este por cadenas de montañas y al oeste por colinas cortadas por desfiladeros, por donde los vientos se lanzan sobre el lago, se levantan sus aguas en repentinas tormentas mortales. Los ventarrones helados que llegan de cualquier lugar azotan al agua con furor, provocando grandes olas que golpean sobre la proa y los costados de toda embarcación que esté surcando la superficie de sus aguas. En el caso que nos ocupa, la barca pesquera, azotada por las inmensas olas, se estaba inundando. Era un juguete de los rugientes elementos, dice Lucas, y se anegaban y peligraban. Mateo comenta: las olas cubrían la barca.
La barca se estaba hundiendo por este pequeño maremoto. Mientras tanto, Jesús dormía, mostrando por un lado cuán cansado estaba y por otro su inquebrantable confianza en el Padre Celestial, su propio Padre. El pequeño grupo estaba ciertamente en grave peligro. La semejanza del mar con las situaciones que acontecen a nuestro alrededor nos muestran una clara concepción de los hechos muy parecidos a ese conjunto de aguas con su profundidad, su inestabilidad, sus misterios y tormentas peligrosas. El elemento en sí pareciera inofensivo, pero en su conjunto se torna naturalmente en una amenaza para el hombre, de tal manera que se siente perdido ante la magnitud de su fuerza. Problemas y diversas enfermedades semejan grandes adversidades peligrosas ante las que nos sentimos impotentes y parece que irremediablemente pereceremos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? Versículo 24 en su primera parte. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Un clamor desesperante. Un clamor desesperante. Los discípulos estaban completamente asustados. Cuando aquellos hombres acostumbrados a pescar en aquel lago tan profundo hablaban de esta forma, el peligro tenía que ser inevitable. En su trabajo antiguo tuvieron que haberse encontrado con muchas tormentas, pero esta era diferente, o probablemente nunca antes habían experimentado algo semejante. El peligro al que estaban expuestos era de muerte. El riesgo iba en aumento en cuanto a gravedad. Así, completamente alarmados, despertaron a su maestro, que aún dormía. Fue a él que acudieron en demanda de ayuda. Maestro, Maestro, que perecemos. Mateo escribe: Señor, sálvanos que perecemos. Marcos dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una petición urgente, quizá de reproche según Marcos: Maestro, Maestro. Al duplicar su llamado, da expresión al terror que se había apoderado de los discípulos. Quizá habían procurado la estabilidad del pequeño bote, Pedro, Andrés, Jacobo, pero ante la imposibilidad humana, a un peligro mortal, hicieron lo más adecuado: acudir al Maestro, el dueño y creador de la vida humana y de la naturaleza. Reconocieron el poder de Jesucristo y sabían que de alguna forma no los iba a dejar perecer o abandonar. Hermanos, no pensemos que Dios se mantiene indiferente ante nuestras necesidades. Siempre que el Señor Jesús desea manifestar su poder en nosotros, deja que el mismo afectado tome la iniciativa en solicitar su intervención en los problemas a veces tan complejos a los que les da solución. Como los discípulos, bien haremos en clamar a Jesús: Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. Dice la segunda parte del versículo 24. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Un milagro asombroso. Un milagro asombroso. ¿Quién sino Él, que es el Señor de todo cuanto existe? ¿Quién sino Él, que tiene el poder de aquietar los fenómenos naturales? Mateo y Marcos dicen que se levantó y al reprender a los elementos mortales se hizo grande bonanza, indicando el cambio momentáneo de los vientos y las olas. Lo que resulta muy impresionante es que no solo los vientos se tranquilizaron de inmediato, sino que también lo hicieron las olas. Como bien se sabe, después de aquietar el viento, generalmente las olas siguen con sus idas y venidas por un tiempo, subiendo y bajando, como si no quisieran seguir el ejemplo de las tranquilas corrientes del aire, que ahora
hay sobre ellas, pero en este caso los vientos y las olas se sincronizan en una sublime armonía de un silencio solemne, algo comparable a la quietud vespertina de los cielos estrellados. Cae sobre las aguas, repentinamente la faz del lago se pone lisa como un espejo. La calma era ya una realidad. No más temor, no más amenazas, tranquilidad perfecta, un milagro asombroso. ¿No hará lo mismo con sus hijos hoy día? ¿No reprenderá las corrientes internas que han tomado forma de tempestad mortal? ¿No cambiará nuestras cargas que nos amenazan de muerte en su paz eterna, en grande bonanza? Sus milagros no han cesado. Dice el himnólogo: los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Dice el versículo 25 en su primera parte: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Una amonestación de amor, una amonestación de amor. Según Mateo, en su pasaje paralelo, capítulo 8, 25 y 26, cuando Jesús despertó de su sueño, no detuvo la tempestad de inmediato. Por el contrario, mientras la furiosa tempestad seguía con todo su furor y la barca era sacudida de uno a otro lado por las olas, el maestro, con perfecta serenidad y compostura, se dirigió a los aterrorizados discípulos y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cierto es que en este sentido reconocemos que los discípulos tenían fe, pero no la suficiente como para no dejarse vencer por el miedo ante el peligro. El temor era natural, pero parece que había incredulidad en su temor. Dice Lucas que atemorizados se maravillaban, aun cuando el peligro ya había pasado. ¿Dónde está vuestra fe? Una amonestación de amor, porque necesitaban que su fe fuera fortalecida, como si les dijera: no les he enseñado el haberse calmado la tempestad y aquietado las aguas, que yo, su maestro, no solamente soy poderoso, sino que también les tengo mucho amor. Conmigo como Señor y protector. ¿Por qué estaban tan atemorizados con la tormenta? ¿Y por qué están ahora atemorizados porque la calmé? ¿Dónde está vuestra fe? Que no nos suceda ahora como entonces y tenga que reprendernos con justo enojo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dice el versículo 25 en su segunda parte: y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Un efecto profundo, un efecto profundo. Los discípulos no podían recobrarse de su asombro. Estaban llenos de temor reverente y en este estado mental se hicieron esa pregunta: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esta inquietud no es una falta de respeto como se podría traducir. Por el contrario, es reconocimiento de autoridad suprema y testimonio de un hecho que hoy día trae consuelo y que nos anima a pedir a Dios su intervención y que ponga paz en nuestra vida. Los discípulos comenzaron a comprender: Jesús el Maestro es mucho mayor que lo que antes habíamos imaginado. No solamente ejerce su control sobre los que le oyen, la enfermedad, los demonios, la muerte, sino aún sobre los elementos de la naturaleza, los vientos y las aguas. Mucho de lo que está mal en la tierra se puede corregir. Hay madres que enjugan lágrimas. Hay mecánicos que reparan máquinas, cirujanos que sacan órganos enfermos, enfermeras que con esmero cuidan a los enfermos con COVID-19 y los levantan, consejeros que solucionan problemas de familia. Pero es necesario ser Dios para cambiar el tiempo. Es Jesús quien ordena los elementos del tiempo, con el resultado que los vientos y el mar le obedecen, porque Jesucristo es Dios. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?
Los demonios dijeron en una ocasión: tú eres el Hijo de Dios. Pedro contestaría a Jesús cuando preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? El Cristo de Dios. El concilio le preguntó al juzgarlo: ¿eres tú el Cristo? Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? El centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. De él preguntaron los discípulos. Tuvo un efecto profundo en ellos. El versículo 26 nos dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Entonces, si Cristo va en nuestra barquilla, no tenemos razón para temer. Podemos bogar con toda seguridad mar adentro. Dios nos guía, nos marca el camino en ese inmenso mar a cruzar, en donde podemos tener paz y en donde recibiremos sin duda energía para continuar nuestra navegación. Pidamos pues con fe al Señor en el nombre de Cristo en los momentos difíciles, y Él derramará sus ricas bendiciones trayendo paz a nuestro agitado ser. Él guiará nuestra vida cual pequeña barca hacia puerto seguro, hacia la eternidad. Aunque azotada por furiosa tempestad esté en esta tierra, mar de tormentas. Iglesia al Divino Redentor, a marchar en medio del mar de la vida, poniendo su confianza, su oración en el Cristo poderoso, venciendo todo obstáculo en el camino hacia la patria celestial. Dios les bendiga. Tengamos una palabra de oración. Señor, en estos tiempos estamos siendo azotados por grandes olas y vientos que se han levantado para destruir nuestra vida. Mas tú, oh Dios, estás en medio de nosotros en este inmenso mar a cruzar para llegar a tus moradas. Ponemos nuestros temores delante de ti. Traemos nuestras debilidades para que nos hagas fuertes. Que en medio de las luchas nos hagas seguros. Que ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros, tu iglesia. Ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna adversidad, por fuerte que parezca, nos darás la victoria en cada hostilidad, y cruzaremos contigo para llegar a la plenitud de tu presencia, porque tu gracia nos sostiene hoy y siempre. En Cristo tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Mediador, oramos a ti. Amén. Dios les bendiga, hermanos.